que estos conocimientos, estos recursos, estas herramientas me permitan dar posibles soluciones a determinadas situaciones que se me están presentando en mi vida cotidiana, que me permitan, por ejemplo, escribir un currículum, que me permitan, por ejemplo, debatir sobre ciertas temáticas en, en una comida, en un taller, en una clase, etcétera, con cierto conocimiento de esa temática. Ahora bien, en esta primera semana se hablará sobre la Primera Guerra Mundial. Para quienes nos acompañaron el día miércoles, ¿cuándo, en qué año comienza la Primera Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial inicia en 1914 y termina en 1918. ¿Cuándo empieza la Primera Guerra Mundial? Muchos dicen que por el conflicto entre Austria, el Imperio Austrohúngaro y Serbia. Un serbio asesina a la esposa del archiduque y al archiduque Francisco Fernando de Austria. Y esto detona el conflicto. Ok. Pero este solamente es un justificante, por así decirlo, para irse a guerra. Pero el conflicto ya existía desde antes. Este asesinato, de hecho, es en 1914, justamente cuando inicia la Primera Guerra Mundial, pero hay antecedentes. Antes, justamente así, por eso son antecedentes, hay antecedentes de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles menciono? Menciono el siglo de las luces y evidentemente del otro lado coloco la Revolución Industrial. ¿Por qué aquí coloco la Revolución Industrial aparte de este lado? Porque ustedes van a ver la Segunda Revolución Industrial. Ok. Son antecedentes. ¿Por qué el siglo de las luces? Porque el siglo de las luces habla de este ideal, de la razón, del uso de la razón del hombre, que lo diferencia de los animales. Y desde aquí, del uso de la razón, evidentemente, se habla de estos avances tecnocientíficos que se presentan en la Revolución Industrial. En la primera revolución industrial se habla de este cambio de lo rural al urbano. ¿Por qué son antecedentes el siglo de las luces y la revolución industrial? ¿Alguien sabe en qué países empezaron estos procesos del siglo de las luces y de la revolución industrial? Empiezan en Inglaterra, en Gran Bretaña y en Francia. Ok.
Aquí va un dato curioso que les comentaba. ¿Alguien recuerda en qué países, sobre todo esta primera revolución industrial, en qué países llega de manera tardía, junto con evidentemente el siglo de las luces o de la ilustración? Y que de hecho empiezan a incomodar a los países que ya habían pasado por este proceso, y también es un detonante de la Primera Guerra Mundial. ¿Alguien recuerda? Vimos dos datos importantes al término de la Primera Guerra Mundial, que de hecho por eso, al término de la Primera Guerra Mundial, estos dos países sufren las grandes consecuencias, los grandes castigos, el que se hayan visto como perdedores. Sí, Alemania. ¿Cuál otro? Que de hecho en el proceso de la Primera Guerra Mundial también se dan conflictos internos y de hecho sufre una revolución. Así es, Rusia. Rusia y Alemania no habían pasado como Francia, Inglaterra y Gran Bretaña por este proceso del cambio de lo rural a lo urbano, ni tampoco por este proceso del siglo de las luces o de la ilustración. De hecho, el concepto de racionalismo de Inglaterra y de Francia es completamente diferente en la ciencia a Alemania y a Rusia, e incluso Italia. Italia también estaba pasando por este proceso de manera un poco tardía, más temprana que Alemania y Rusia, sí, pero más tardía que Inglaterra, Gran Bretaña y Francia. Por ejemplo, no es el mismo concepto de racionalismo de Descartes o Descartes de Francia que el de Kant o de Hegel de Alemania. No es el mismo. Y esto que ocurre, que provoca conflictos internos en el continente europeo. Una muestra de ello es 1870, la Guerra Franco-Prusiana. ¿Alguien sabe? Y ya lo había mencionado el miércoles, recuerda, de los que estuvieron presentes, ¿quién es Prusia? Alemania. Prusia es Alemania. Porque aquí también muestro como antecedente la Revolución Francesa de 1789. ¿Qué tiene que ver la Revolución Francesa? La Revolución Francesa comentaba el miércoles, de ideales como la fraternidad, la igualdad, la libertad, que más adelante se van a retomar y se van a hacer necesarios estos ideales en la Primera Guerra Mundial y más específicamente al término de la Segunda Guerra Mundial, al hablar por primera vez de derechos del hombre, con la ONU, por ejemplo. Pero vienen desde aquí, desde la Revolución Francesa. En 1870, curiosamente, se tiene una guerra entre Francia y Prusia. Y sale vencedora Prusia. Para que en 1871, desde aquí se ve la parte de los conflictos que se tenían entre los países de Europa. Pero también los conflictos y los cambios que se estaban presentando
tanto a nivel externo como a nivel interno. En el caso de Alemania tiene cambios y conflictos también internos. En 1871, al haber ganado en este año también la guerra franco-prusiana, se piensa en la unificación. ¿De qué? ¿Alguien sabe qué es unificación? Es unir. ¿Qué pretende unir Otto Bismarck? En el primero y segundo Reich. ¿Qué pretende unir? ¿Qué pretende unificar? ¿Qué imperio pretende unificar? El imperio austrohúngaro. ¿De dónde proviene Prusia? ¿De dónde se independiza? Del imperio austrohúngaro. No es raro que en las potencias, en las alianzas que se generan en la Primera Guerra Mundial, queden estos de aliados, el imperio prusiano o el imperio alemán y el imperio austrohúngaro, porque apenas se estaban presentando estos cambios. Prusia no tenía mucho de haberse independizado del imperio austrohúngaro y no tenía mucho y ya se estaba pensando en la unificación de este imperio, del imperio austrohúngaro. ¿Por quién? Por Otto Bismarck. En el primero y segundo Reich. Aquí se ve claramente ya un cambio en la política alemana. Se habla de Reich, del primero y segundo Reich. Aquí es un dato importante porque el tercer Reich se vive con Adolfo Hitler. Y Hitler, de hecho aquí lo marco, Hitler también tenía esta idea de unificar a este imperio. De hecho, Hitler hablaba de unificar a la antigua Alemania. ¿A qué se refería con eso? De unificar al imperio austrohúngaro. De hecho, los territorios que invade Hitler y los nazis en general, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, primeramente tienen que ver con sus colonias y también tienen que ver con lo que conformaba el antiguo imperio austrohúngaro. Ahora bien, lo que les llaman los Países Bajos. Ahora bien, estos son antecedentes relevantes de la Primera Guerra Mundial y que van a repercutir en la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo este dato es curioso y es vital para comprender la Primera Guerra Mundial. El Tercer Reich con Adolfo Hitler, que pretendía también unificar el antiguo imperio, al igual que Otto Bismarck, en estas fechas. En 1871, imagínense. Ahora bien, las potencias. Mencionaba el eje central tenía que ver con el imperio prusiano, con esta alianza entre el imperio prusiano y el imperio austrohúngaro. La Triple Entente tenía que ver con la alianza entre Serbia, justamente, donde se ocasiona el conflicto de Austria-Hungría, Serbia, Gran Bretaña, el Imperio Ruso, Francia. Ahora bien, hay que considerar también otro dato importante. Antes de la Primera Guerra Mundial, se habla de imperios,
de potencias imperialistas. Existían todavía imperios, el imperio austrohúngaro, que mencionaba estos cambios, en donde, por ejemplo, Prusia o el imperio alemán, que lo van a encontrar de las dos maneras. Para algunos historiadores es el imperio alemán, para otros es Prusia todavía, porque se dan cambios, se están presentando cambios. Los dos existen, es lo mismo. Se están presentando cambios a nivel político. De hecho, imperio alemán viene de Otto Bismarck, justamente. Y es importante considerar el imperio austrohúngaro porque esas son las pretensiones que tenía Hitler en la Segunda Guerra Mundial, unificar. Ahora bien, el imperio ruso. Tantos cambios políticos se presentan y también a nivel interno, desde lo social, desde lo económico, desde lo religioso, desde lo cultural, que Rusia en 1917 tiene su revolución, la Revolución Rusa. Rusia también es importante considerar que era un imperio y cómo ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque hoy en día tiene esta mentalidad que en algún momento tuvo Alemania, unificar su antiguo no imperio, sino que lo que era la Unión Soviética. Hay que considerar que Rusia sufre una disolución de la URSS. Al término de la Segunda Guerra Mundial se da este conflicto entre Estados Unidos y bueno, que más adelante veremos, pero es importante considerar los cambios que se están presentando. Rusia era un imperio. Rusia en este momento estaba pasando en 1917 por una revolución. El imperio otomano, que es lo que hoy consideramos Turquía. ¿Por qué también se tiene que considerar este imperio? Porque Turquía tiene conflictos en Asia. Este imperio otomano tiene conflictos en Asia con el proceso de descolonización que se presenta al término de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí también se muestran otros conflictos que se pueden explicar en la actualidad, como Pakistán, Palestina, Israel, Irán, Irak, etc. Desde aquí era un imperio, el imperio otomano, con Turquía, lo que hoy conocemos como Turquía. Ahora bien, consideren, una cosa es potencias imperialistas que hablan de imperios, estos son los imperios que tenían colonias en donde en Asia, África y América Latina. Estas son las potencias imperialistas. Ahora bien, una cosa es hablar de potencias imperialistas y otra cosa es hablar de potencias mundiales. Muchos de estos imperios se convierten en potencias mundiales. Hoy en día se consideran potencias mundiales. Pero una cosa es hablar de una potencia imperialista y otra cosa es hablar de una potencia mundial. Ahora bien, ¿quiénes son los países que más sufren al término de la Primera Guerra Mundial? Estos dos. ¿Por qué Rusia? Rusia es el país con mayor
número de pérdidas de soldados al término de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Consideren que estaban peleando en la Primera Guerra Mundial y también en 1917, un año antes del término de la Primera Guerra Mundial, se estaban presentando conflictos internos que sin duda alguna llevaron a una revolución, la Revolución Rusa. Por eso tuvo mayor número de pérdidas, no nada más de soldados, yo considero que también de civiles. En el caso de Alemania, al término de la Primera Guerra Mundial se considera el perdedor. ¿Cómo se le castiga a Alemania? Quitándole sus colonias. Así es como se le castiga a Alemania. Por eso no es raro, no se justifica, pero no es raro que al inicio de la Segunda Guerra Mundial, Alemania haya quedado resentida y haya invadido tantos países o territorios más bien que consideraba de Alemania. Ahora bien, la revolución industrial. Esta primera revolución industrial presenta cambios de lo rural a lo urbano. La segunda revolución industrial, más o menos para algunos historiadores se presenta entre la Primera y un poco de la Segunda Guerra Mundial. Algunos incluso llegan hasta la Guerra Fría, otros más bien hablan de la tercera revolución industrial, en donde se habla ya de la Guerra Fría hasta nuestros días. Entonces, en la segunda revolución industrial, que es lo que ustedes van a ver en esta semana, se hace uso de materiales como el acero, el gas, la electricidad, el petróleo, y se hacen avances tecnocientíficos, sobre todo en el transporte, en la comunicación y en la medicina. Aquí es donde se relaciona la revolución industrial, justamente entre estos cambios rurales, de lo rural a lo urbano, como ya lo había mencionado, con la Primera Guerra Mundial. En la segunda revolución industrial, ¿cómo se relaciona con la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial? Con estos avances tecnocientíficos que se están presentando. Y aquí hay otro dato importante a considerar. En el siglo de las luces o de la ilustración y a principios de justamente la primera revolución industrial, se considera que los avances tecnocientíficos solamente son para mejorar la calidad de vida de las personas. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, se replantea esta idea. ¿Por qué? Porque se identifica que no nada más los avances tecnocientíficos sirven para mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Cómo puede mejorar la calidad de vida de las personas un avance tecnocientífico que se está generando en una guerra mundial, la primera, la segunda o en una guerra fría? Se están dando avances en el armamento, en los tanques de guerra, en aviones de guerra o de carga. ¿Cómo es que esto mejora la calidad de vida de las personas? ¿Cómo es que el invento de la bomba atómica mejora la calidad de vida de las personas?
Eso es lo que se replantea más adelante, sobre todo al término de la Segunda Guerra Mundial, cuando se vio un Japón, particularmente Hiroshima y Nagasaki, bombardeados, con secuelas más adelante, con consecuencias más adelante. Entonces se replantea. Pero los avances tecnocientíficos empiezan a darse en las guerras mundiales, en la Guerra Fría. Ahora bien, les hablo un poco esta primera semana del periodo entre guerras, los acontecimientos históricos que ocurren en el periodo entre guerras. ¿Qué es el periodo entre guerras? ¿A qué se refiere con este término? Justamente al periodo que se da al término de la Primera Guerra Mundial y al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Estos cambios que se están presentando. Por ejemplo, la crisis del 29 en Estados Unidos, en donde se habla de que se desploma la bolsa de valores en el Wall Street en Nueva York. Al término de la Primera Guerra Mundial, se muestra a un Estados Unidos que no le había afectado la economía, la Primera Guerra Mundial en la economía, a diferencia de otros países. De hecho, se considera a nivel histórico que al término de la Primera Guerra Mundial se dejó la peor crisis económica a nivel internacional. Y Estados Unidos estaba bien. Y en el 29 se desploma, así como si nada. Muchos dirían así como si nada. No, tiene una razón. Los rumores. ¿Cómo se explica? ¿Alguien ha comprado boletos en el metro de aquí de la Ciudad de México? Hubo un conflicto hace algunos años en donde se iba a subir el boleto del metro de 3 pesos a exactamente a 5. ¿Cómo reaccionó la gente al escuchar que iba a haber un aumento del boleto de metro? Empezaron las compras de pánico. Hubo una inmensa fila de gente para comprar boletos. Empezaron a comprar boletos a más no poder. Entonces se presentó justamente el pánico de la gente. Al inicio de la pandemia, ¿qué pasó con el gel antibacterial y los cubrebocas? ¿Qué ocurrió con el papel higiénico? Aumentaban de precio por la necesidad de tener que usarse por la cuestión del COVID. ¿Y qué hizo la gente? Compró y compró, las compras de pánico. ¿Qué ocurrió? A lo mejor y no se tenía contemplado aumentar el precio de estos productos, pero debido a que la gente empezó a comprar
bastante el producto, se empezó a agotar y evidentemente se tuvo la necesidad, porque se agotó, de aumentar el precio. O algunos aprovecharon eso para aumentar el precio. Lo mismo ocurrió en la crisis del 29 con las bolsas de valor de Wall Street. ¿No es así? Y lo peor del caso es que los países que no tenían ninguna relación, ningún acuerdo, ningún tratado con Estados Unidos, también tuvieron crisis económica. Ahí se aprendió algo, ¿no es así? A nivel histórico. Que la economía de un país puede afectar a otro país aunque no se tenga relación alguna. Ahora bien, se habla de todo esto. ¿Qué ocurría en este periodo en México? Para quienes sobre todo nos acompañaron el día miércoles, ¿qué ocurría en México en este momento? En 1910 a 1917 se estaba presentando la Revolución Mexicana para derrocar a una dictadura, que era la dictadura de Porfirio Díaz, que duró, ¿alguien sabe cuánto tiempo duró la dictadura de Porfirio Díaz? Para algunos historiadores duró entre 30 años y para otros duró 31 años. Hubo una pausa, un tiempo de 4 años, en donde quien gobernaba, por así decirlo, quien estaba en el mando, era su mano derecha de Porfirio Díaz. Ahí se estaba mostrando que Porfirio Díaz ya estaba envejeciendo y se estaba enfermando. La realidad de derrocar o de quitar a Porfirio Díaz del mando era que estaba envejeciendo. Duró su mandato de 1877 a 1880 e insisto, hubo un receso y regresó en 1884 a 1911. Un año después del inicio de la Revolución Mexicana. Es decir, la Revolución Mexicana terminó también un año antes de que terminara la Primera Guerra Mundial. También en 1917 pasa algo muy curioso, y que es la promulgación de la Constitución Mexicana, de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En 1917, ¿no es así? ¿Quién empieza a identificar la necesidad de cambiar los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Venustiano Carranza. Se da el periodo del caudillismo. Y en este proceso de la Revolución Mexicana, del caudillismo, se muestra
esta revolución industrial, ¿no es así? Y este maravilloso siglo de las luces. Pero también la influencia de la Revolución Francesa, que habla justamente de ideales como libertad, fraternidad e igualdad. ¿Por qué se muestra esta influencia? Se muestra principalmente en un personaje de la Revolución Mexicana. Ya hablamos de un personaje de la Revolución Mexicana que viene siendo Venustiano Carranza. Y también, para algunos historiadores, Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles, para algunos historiadores, rompe con el caudillismo y pasa al presidencialismo. Con otros historiadores, empieza el presidencialismo con Lázaro Cárdenas. Ahora bien, ¿qué está pasando con esta influencia? Se muestra, por ejemplo, en algunos lemas o frases que dijeron, sobre todo personajes de la Revolución Mexicana. Por ejemplo, Zapata. Emiliano Zapata habla de tierra y libertad. Libertad viene desde la Revolución Francesa. Tierra, justamente, de este cambio que se está presentando entre lo rural y lo urbano. Zapata era un campesino que estaba peleando por las tierras del campesino. Se muestra este cambio de lo rural a lo urbano. Ahora bien, Plutarco Elías Calles, no olvidemos que es el primero que crea lo que conocemos como el PRI, primer partido político de México, que tenía justamente ideales de la Revolución Mexicana. La tierra del campesino, la libertad. Y otra cuestión, la no reelección. Se estaba peleando por quitar una dictadura. Pero aún así, hay alguien que se reelige, incluso cuando va a festejar, a celebrar su reelección, es asesinado. Ya lo había mencionado el miércoles. Álvaro Obregón. Álvaro Obregón es reelegido y lo asesinan justamente al ir a celebrar su reelección. En el presidencialismo, está prohibida la reelección, pero por eso incluso se menciona sobre la dictadura perfecta del PRI. No sé si hasta aquí exista alguna duda, comentario. ¿Se tiene alguna duda, comentario?
Ok, de todas maneras, chicos, a lo mejor y no se tienen dudas ni comentarios, pero a lo mejor y a la hora de realizar sus actividades les surgen dudas, comentarios con respecto a lo mejor el uso de alguna aplicación, con respecto a lo mejor alguna duda que se tenga sobre algún concepto de los recursos de esta semana, o no saben qué aplicación les puede ayudar para realizar una infografía, una por ejemplo, una historieta, un mapa mental, etcétera. De todas maneras me lo pueden mencionar en el foro de novedad, en el foro aprendiendo, perdón, en el en la mensajería de la plataforma, en mi correo institucional, etcétera. Por estos medios me lo pueden comentar. ¿Les parece? Ok, esta parte. Infografía, mapa mental, historieta. Recuerden que no estoy haciendo un texto. Me voy a apoyar de palabras clave. No voy a decir, la Primera Guerra Mundial inició en 1914 y terminó en 1918. Existieron alianzas, la Alianza Central, la Alianza de la Tripletente, la Alianza del Eje Central se conformó por el Imperio Austrohúngaro y por Prusia, mientras que la Triple Entente se conformó por Serbia, Gran Bretaña, el Imperio Ruso y Francia. No es un texto, es una infografía, es un mapa mental, es una historieta. Mi palabra clave, la Primera Guerra Mundial. A lo mejor puedo colocar la palabra inicio. Mi palabra clave, 1914. Término, 1918. Conflicto. ¿Entre quién? Austria-Hungría contra Serbia. ¿Por qué? Por el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Existieron potencias, la central latente, la central conformada por Prusia y el Imperio Austrohúngaro. La etente conformada por Francia, Imperio Ruso, Gran Bretaña y Serbia. Existieron imperios, ¿no es así?, durante la Primera Guerra Mundial. Austrohúngaro, otomano, ruso, a lo mejor ahí colocó revolución, podría ser 1917. Alemania, el Imperio Alemán o Prusia. Me estoy apoyando justamente de palabras clave que puedo identificar con preguntas clave. ¿Cuándo comienza la Primera Guerra Mundial? Etcétera. No sé si hasta aquí existe alguna duda, comentario, sugerencia. Perfecto. Entonces daría por finalizada esta sesión. Les deseo mucho éxito en esta semana 1 y siéntanse bienvenidos en este módulo 10. Seguimos en contacto.
excelente fin de semana también y excelente tarde-noche.